Historias compartidas con Sergio Lapehue. Estamos con Roy Harley, una persona que ha tenido una experiencia de vida impresionante, uno de los amigos que terminó en medio de la cordillera con este tremendo accidente de avión en el año 1972. Y Roy, después de haber trabajado tanto tiempo en distintas empresas y demás, ya a los 62 años, si se puede decir la edad, empezó a dar charlas motivacionales. Vengo charlando un ratito con él y es verdaderamente impresionante. Gracias por estar aquí en la cena. No, por favor, es un gusto para mí. Es un gusto compartir la experiencia vivida. El primer viaje en avión que habías tenido era ese. Era la primera vez que yo me subí en avión. Ibas con tu grupo de rugby a Chile. Con todo el cuadro de rugby y además como nosotros habíamos rentado un avión, teníamos que llenarlo el avión. Y entonces se juntaron un montón de amigos, otros no tan amigos, se juntó gente que pues, se había enterado de ese viaje porque era muy barato y allá marchamos para Chile muy entusiasmados y muy contentos. Yo la primera vez que me subí en avión. Te puedo preguntar cómo fue el momento ese previo que uno dice, viste, cuando vos te subís a un avión, decís, Dios mío, ojalá que nunca pase nada, ¿no? Sí, cuando nosotros subimos, el avión sale de Montevideo y como era mi primer vuelo, yo iba totalmente... yo no pensaba, ni se me ocurría en la cabeza mía que el avión se podía pasar algo, ¿entendés? Uno iba inconsciente total, 20 años, muy divertidos, a pasar muy bien en Chile. ¿En qué momento te das cuenta que algo mal andaba? Nosotros paramos en Mendoza porque había una tormenta, no podíamos cruzar, iniciamos el vuelo y el avión decide ir a un paso que hay, Paso Planchón, que está al sur, Malargue o Curicó, es el paso. Y el avión decide volar hacia el sur para irse pase porque era un avión turbohélice, entonces estaba limitado en la altura, había una tormenta muy fea arriba de la cordillera y bueno, el avión inicia el cruce después de Malargue, empieza a cruzar la cordillera, enseguida se cierra todo de nubes, empezamos a volar entre las nubes y de repente sentimos que el avión dobla y baja los motores, bajan la velocidad de los motores. ¿Viste cuando estás llegando a los aeropuertos que sentís la inercia que está adelante? ¿Sabías lo que pasaba? Sí. El avión estaba aterrizando. Y el piloto pensó que estaba muy próximo a Curicó y en realidad estaba menos de la mitad había hecho el paso, porque había un viento en contra muy fuerte. Es más, el accidente fue en territorio argentino. Nosotros no llegamos a cruzar a Chile. Y entonces el avión empezó a descender, empezó a bajar, se empezó a mover cada vez más y de repente agarramos un pozo de aire que fue terrible. El avión parecía que se partía y seguían los motores bajos revoluciones, seguíamos bajando, hasta que en un momento, yo pienso, es una opinión, yo iba atrás y no sé lo que pasaba en la cabina, que el piloto vio dónde estaba y se vio la montaña. Y ahí quiso sacarlo, aceleró a fondo los motores, él lo tiró el bastón para levantarlo. Ese avión tiene un ángulo de ataque muy muy bajo porque es un avión lento, debe haber entrado en pérdida, eso ayudó al accidente y ahí fue la explosión, fue terrible la explosión. Todos los asientos se arrancan del piso, nosotros íbamos todos atados, el avión se parte a la mitad y en la parte esa, la punta del fuselaje, ese que queda, ese cigarro, se pega contra la montaña y se cae deslizando por una pista de esquí de nieve. O sea que seguía el avión. Seguía deslizando y yo sentía que el avión, además el asiento mío, se iba adelante contra esa masa de asientos que se iban golpeando todos con gritos. Y además se cortaron del piso todos los asientos y las puntas de los fierros de aluminio quedaban con cuchillos y cuando llegabas adelante se te ensartaban y eso fueron muchos los heridos. Yo venía llegando a mi asiento. ¿Vos estabas dónde? ¿En qué lugar? Yo estaba en la fila 12, yo quería soltarme el asiento, porque el asiento se me volcaba y veía que me iba adelante y cuando llega a mi asiento esa masa yo pude pegar el salto y quedé libre y me quedó el pie agarrado. Ahí se detiene el avión. Yo empiezo a tirar, yo pensaba esto explota en cualquier momento, yo quiero rajar de acá y tenía el pie apretado y en un momento dije, me arranco todo y pegué un tirón y me suelto el pie y cuando me suelto el pie... ¿Quedaste herido ahí? No, nada, yo no tuve nada. Yo siempre cuento un detalle, cuando yo me suelto el pie siento que pierdo el zapato. Y no sabés la preocupación que me vino porque perdí el zapato. Mirá vos. Y hoy lo veo y yo digo, pensar que yo estaba preocupado porque había perdido el zapato. Y me acababa de hacer mierda en la montaña con 18 de mis amigos muertos en un accidente terrible y yo en ese momento todavía seguía mi cabeza, mi conciencia, seguía atado. Sí. Y yo a la vida, ¿no? A tu una realidad a lo mejor ficticia, porque la realidad era la otra. Yo, ¿entendés? Perdí el zapato, dije.
Qué bárbaro, qué impresionante. Terrible. ¿Cómo uno supera esa circunstancia, no? ¿Cuántos días estuvieron ahí en medio de la nieve? 72 días. 72 días, 1972. Yo estuve, un número más, tremendo. yo estuve 73. ¿Por qué? No me fui vos no fuiste. Yo me quedé un día más. Porque habían ido 2 caminando, ¿no? Esos 2 que fueron caminando. Esos 2 consiguieron hacer contacto y ahí nos fueron a rescatar. Al resto. Pero los helicópteros que llevaron no podían llevar a todos. Habíamos quedado 14 en el avión. Ah, quedaron ahí. Se llevaron la mitad y la otra mitad quedamos. Dios mío. Un día más. ¿Cómo es sobrevivir? El ser humano, yo creo que el ser humano sano, el ser humano joven, querés vivir. Yo quería vivir. Yo lo único que tenía claro allá que yo quería sobrevivir. Yo quería volver a mi casa a decirle a mis padres, no estoy muerto. Eso, ¿sabes qué? Era lo que me comía la cabeza. Porque yo ya después que pasan 10 días, 15 días y en casa cerraron todo. Claro. Y fue así además. Ah, sí, fue Hubieron así. algunas familias que mantuvieron esa... ¿Pensaban que estaban muertos? Muchas familias tenían esa esperanza, una esperanza loca, porque se cae un avión, desaparece. Medio de la nieve. 10 días, 20 días, 30 días. No sabían nada, no tenían noticias, entonces empiezan a pasar. Y nosotros nos damos cuenta. Entonces, yo lo único que yo quería era salir y volver a decirle a mis padres: estoy vivo. Estoy vivo. Yo estudié ingeniería, entonces fui a la cola, encontramos la batería, fui a hacer funcionar la radio. Cuando llego a la cola encuentro mi valija. Y encuentro mi valija entera, como la había preparado en casa. Y entonces... Ese es el contacto que uno tiene con la vida, ¿no? Abro mi valija y viste que las casas tienen un olor. Sí. Yo metía la cabeza entre la ropa sentías el olor en tu casa. Sentía el olor en mi casa. Eso te alimentó la vida, ¿no? Y eso era lo que me transportaba, ese olor. Y yo todo el día, y cerraba la valija y seguía trabajando. Yo tuve 8 días viviendo en la cola. Y todos los días yo abría la valija y hacía como un rito y metía la cabeza y respiraba un rato y me acordaba de mi padre. Mi padre fumaba y ese olor. Sí. Es como decir, estoy vivo. O sea, meterte adentro de tu propia valija es que estoy vivo, ¿no? o sea, es impresionante lo que está contando. es una historia imponente, la historia es impresionante. 72 días es muchísimo tiempo, es muchísimo tiempo, es muchísimo. Yo creo que hasta tiempo. un día ya es mucho tiempo. Y además, 72 días en las condiciones que tuvimos que vivir, escuchamos que no nos buscaban más. ¿Escucharon A los todo? 10 días escuchamos. Porque por la radio que vos pudiste hacer Una funcionar. radio que pude hacer funcionar, escuchamos un noticiero uruguayo. Nosotros, increíblemente, porque además no hay lógica ninguna que las ondas de radio puedan llegar hasta donde llegaban, Sí. y escuchamos en la radio, nos hicieron una radio uruguaya, Radio El No lo Espectador. buscan más. Hoy, 23 de octubre, se suspende toda la búsqueda del avión uruguayo que hay en la cordillera, así decía. ¿Y ahí? Y ahí, si bien pensás, no nos buscan más, por otro lado, fue como una inyección de energía, fue como una rebeldía. Si no nos buscan, les vamos a demostrar quiénes somos y nosotros vamos a salir. ¿Sabes qué? Nos vino una especie de rabia interior y pasamos, como yo siempre digo en las charlas mías, pasamos de estar esperando, pasivos, a actuar, a decir, ahora vamos a salir nosotros a organizarnos, a trabajar, a limpiar el avión, a sacar los muertos y ponerlos todos afuera, a acomodar el avión porque nos dimos cuenta que íbamos a tener que pasar mucho tiempo ahí.